Todo estaba listo para el día más importante de su vida. El vestido, las flores, los invitados, el amor de su vida, todo. Pero no contaba con que la persona que más debía apoyarla sería la misma que arruinaría todo desde adentro. No puede ser, gritó Valeria, con el rostro desencajado y las manos temblando frente a un vestido destrozado, cortado como si una bestia lo hubiera atacado con furia. Un silencio pesado inundó la casa. Lucía, su mejor amiga, entró corriendo desde la sala y se quedó paralizada. Lo que estaban viendo no era un accidente. Era un ataque. Pero, ¿por qué alguien haría algo así justo antes de una boda? Lo que nadie sabía era que la cámara seguía grabando. Y gracias a ese olvido, la verdad más cruel salió a la luz. Esto no es ficción. Es una historia real. De esas que parecen una película, pero pasaron aquí, en carne viva. En la Ciudad de México. Una historia de amor, traición y venganza. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionar si alguna vez conociste de verdad a las personas que tienes cerca. Valeria tenía 29 años y un corazón enorme. Chef de profesión, artista por naturaleza, soñadora desde siempre. Desde niña había imaginado su boda como esos cuentos que le contaba su abuela mientras hacían tamales en la cocina. Flores blancas, velas colgantes, un vestido que hiciera girar cabezas, y un amor sincero. Y ese amor tenía nombre: Sebastián. Un joven arquitecto, trabajador, serio, educado, y profundamente apegado a su madre. Demasiado. Desde que se conocieron, todo fue conexión. La manera en que él le hablaba de sus proyectos, como le escuchaba cuando ella hablaba de comida como si fuera poesía. Se entendían. Se admiraban. Y después de 3 años, decidieron dar el siguiente paso: casarse. La boda sería en una hacienda preciosa en Morelos. Los detalles estaban cuidados al extremo. El vestido de Valeria había sido diseñado a medida por una costurera de confianza, con tela francesa, bordado a mano y una cauda que parecía flotar. El vestido era más que ropa, era un símbolo de todo lo que había construido. De su esfuerzo. De su historia. Pero entre todo lo perfecto, había una presencia que nunca terminaba de encajar. Mirta. La madre de Sebastián. Una mujer que, a primera vista, era la suegra soñada. Educada. Elegante. Amable. Siempre sonriente. Pero detrás de esa fachada, había otra cosa. Algo más oscuro. Algo que solo Valeria parecía notar. Desde el principio, Mirta dejó claro, sin decirlo, que no la aprobaba. ¿Chef? Ah, bueno, al menos Sebastián siempre podrá mantenerla. ¿Tu familia es del interior? Ay, qué lindo, muy tradicional. Frases como cuchillos dulces. Sonrisas con veneno. Valeria intentaba no darle importancia. Sebastián le decía que eran cosas de su madre, que no las tomara tan en serio, que la quería, pero que tenía una forma particular de expresar las cosas. Una forma, que poco a poco, se volvió más invasiva. Primero fue la lista de invitados. Luego, la decoración. Después, las flores. Y finalmente, el vestido. Valeria quiso mantener todo eso lejos del alcance de Mirta. No porque fuera insegura, sino porque había aprendido, a la mala, que su suegra tenía una necesidad enfermiza de controlar, de mandar, de opinar, de estar en el centro. Pero aún así, nunca imaginó hasta dónde sería capaz de llegar. Era miércoles por la mañana. Faltaban 3 días para la boda. Valeria había recibido su vestido en casa y, junto a Lucía, quiso grabar el momento especial de probárselo una última vez. Todo era emoción, risas, lágrimas bonitas, ilusión pura. El celular quedó grabando en la esquina de la habitación, olvidado tras capturar unos minutos que, más tarde, se volverían fundamentales. Tras la prueba, Valeria dejó el vestido cuidadosamente sobre la cama del cuarto de huéspedes, cubierto con una sábana blanca, como si fuera un tesoro. Luego salió al centro para recoger unos arreglos florales. Y cuando volvió, su mundo se vino abajo. El vestido estaba roto. No una rasgadura accidental. No un pequeño daño. No. Cortes en las mangas. La cauda partida. El encaje arrancado. Botones rotos. Una línea de tijeras justo por la espalda. Un crimen con precisión quirúrgica. Lucía gritó desde la entrada: «Val, ¿qué pasó?». Valeria solo podía mirar. Estaba paralizada. Segundos después, apareció Mirta, justo en ese momento, entrando a la casa como si no supiera nada. «¿Qué sucedió aquí?»,
preguntó, con el rostro de mármol. Ay, no me digas que fue la muchacha que limpia. Ya te lo había dicho, Valeria, no confíes tanto. Las palabras sonaban suaves, pero algo en su tono, algo en su mirada. Valeria no respondió. Sebastián llegó minutos después. Al ver el vestido, intentó tranquilizarla. Podemos repararlo. No es el fin del mundo. Tal vez fue un accidente. No busques culpables antes de saber lo que pasó. Pero algo dentro de Valeria se quebró. Ella sabía. No tenía pruebas. Pero lo sabía. Esa noche no pudo dormir. Lucía tampoco. Y entonces, recordó que el celular había quedado grabando. Corrió a revisarlo. Lo que encontró fue la verdad. Fría. Despiadada. Mirta. Entrando sola a la habitación. Mirando el vestido como si fuera una amenaza. Sacando algo del bolso. Una tijera. Y cortando. Con calma. Con intención. Con rabia oculta detrás de una sonrisa que ya no era tan dulce. Valeria no lloró. No en ese momento. Solo dijo. Ahora sí, tengo lo que necesito. Y lo que hizo después, cambiaría su vida para siempre. Oye, si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta leerte. La historia de Valeria no comenzó con una tragedia. Comenzó con una sonrisa. Una sonrisa de esas que uno se guarda para siempre. Fue en una cafetería de la colonia Roma, mientras esperaba a una amiga que nunca llegó. Sebastián estaba en la mesa de al lado, revisando planos y tomando café solo. Tuvieron un cruce de palabras casual, una risa compartida, y 3 semanas después, ya no podían pasar un día sin hablarse. Él era estructurado, perfeccionista, metódico. Ella era creativa, emocional, con alma de fuego. Se equilibraban. Donde uno necesitaba orden, el otro aportaba corazón. Y aunque venían de mundos distintos, esa diferencia los unió. Valeria creció en Irapuato, en una familia modesta, trabajadora, muy unida. Su madre era costurera, su padre trabajaba en la central de abastos. Aprendió desde chica que todo se gana con esfuerzo y honestidad. Por eso, cuando logró abrir su primer pequeño negocio de catering en la ciudad, sintió que todo comenzaba a florecer. Sebastián venía de otro lugar. Literal y emocionalmente. Su familia era de clase alta, educada en colegios privados, acostumbrada a la comodidad. Su madre, Mirta, era de esas mujeres que dominaban la habitación sin alzar la voz. Todo en ella estaba calculado, su peinado, su tono al hablar, su sonrisa. Parecía sacada de una revista de sociedad. Y desde el primer momento que conoció a Valeria, no le cayó bien. No dijo nada directo. Claro, Mirta no era de gritar ni escandalizarse. Pero esa primera cena fue suficiente para dejar claro que algo no estaba bien. La forma en que la miró cuando dijo que era chef. La manera en que comentó. ¡Qué curioso! Yo siempre imaginé que Sebastián terminaría con alguien más, conservadora. Valeria tragó saliva. No dijo nada. Pero lo sintió. A lo largo de los años, Mirta fue sembrando pequeñas espinas. No grandes discusiones. No peleas. No dramas de telenovela. Lo suyo era más fino, más sutil, y por eso, más peligroso. Un día le recomendó cambiar su estilo de vestir para no desentonar con el círculo de Sebastián. Otro día sugirió cambiar el menú del catering familiar de Valeria para hacerlo más gourmet. Le ofreció ayuda para aprender a ser una esposa a la altura del apellido. Cada vez que Valeria se lo mencionaba a Sebastián, él solo decía: así es mi mamá, no lo hace con mala intención. Está tratando de ayudarte. Quiere lo mejor para nosotros. Pero no era ayuda. Era control. Y Valeria lo sabía. Con el tiempo, Valeria aprendió a callar. A sonreír con los labios apretados. A fingir que todo estaba bien, solo para mantener la paz. Cada reunión familiar era una prueba de resistencia. Cada comentario era una herida pequeña, que no se veía, pero dolía. Hasta que llegó el compromiso. Sebastián le propuso matrimonio en Valle de Bravo, junto al lago, en un fin de semana que parecía perfecto. Valeria aceptó sin dudar. Lo amaba. A pesar de todo, lo amaba profundamente. Quería construir una vida con él. Quería su historia. Pero desde el anuncio, las cosas cambiaron. Mirta tomó el control como si fuera su propia boda. Primero, criticó el lugar elegido. Después, el fotógrafo. Luego,
El vestido que Valeria describió con emoción. No te conviene uno con manga larga, te hace ver mayor. Ese corte princesa es muy infantil. Una boda en jardín es tan, de pueblo. Valeria resistió. No porque le gustara el conflicto, sino porque esa boda era suya. Y no iba a dejar que se convirtiera en una extensión del ego de su suegra. Con el apoyo de Lucía, su amiga del alma desde la universidad, Valeria logró mantener su visión. Juntas diseñaron todo, la decoración, el menú, la música, el ambiente. Todo iba perfecto, al menos en apariencia. Porque por dentro, Valeria sabía que Mirta no estaba tranquila. Esa mujer no soportaba no tener el control. No toleraba que alguien más, mucho menos una chavita provinciana sin apellido, tuviera la última palabra. Lucía siempre lo dijo. Val, esa mujer no está bien. Es narcisista. Te quiere ver chiquita para sentirse grande. Y aunque al principio Valeria no quería creerlo, todo empezó a encajar. Los desprecios disfrazados de consejos. La necesidad de figurar. La constante comparación con las exnovias de Sebastián. Las miradas. Los gestos. Mirta no quería ser parte del evento. Quería ser el evento. Y como no logró protagonizarlo, lo destruyó. El día que apareció con esa tijera, sola, en silencio, y destrozó el vestido de su futura nuera, no lo hizo por coraje. Lo hizo por poder. Por demostrar que podía tomar lo más sagrado de Valeria, y romperlo sin que nadie la castigara. Pero ese día, algo falló. Una cámara olvidada. Un video. Una prueba. Y una mujer, Valeria, que ya no estaba dispuesta a callar más. El video era claro. Innegable. No había sombras. No había dudas. Ahí estaba ella. Mirta. Entrando sola a la habitación. Cerrando la puerta con cuidado. Sacando una tijera del bolso como si fuera un bisturí. Y después, lo hizo. Cortó. Rasgó. Rompió. Cada movimiento calculado. Cada tijeretazo cargado de desprecio. No era un impulso. No era locura. Era una decisión. Lucía sostuvo el celular con las manos heladas. Valeria no decía una palabra. Veía la grabación en silencio, como si fuera una escena de crimen. Porque lo era. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, sin dejar de mirar la pantalla. Valeria no respondió. Solo apretó los labios y respiró hondo. Lo primero fue el silencio. No le dijo nada a Sebastián. No lo enfrentó. No lloró. No gritó. Esa noche, se encerró en su recámara. Apagó las luces. Se sentó en el piso, con el vestido destruido frente a ella, y lo observó durante horas. ¿Era eso lo que le esperaba si se casaba con Sebastián? ¿Una vida rodeada de violencia disfrazada de protocolo? ¿Una suegra que la odiaba en silencio y un esposo que no quería ver? Pensó en cancelar la boda. Pensó en desaparecer. Pero algo dentro de ella cambió. Ya basta, murmuró en voz baja. No con rabia. Con claridad. Esa noche no durmió. Pero por la mañana, tenía un plan. Primero, mandó llamar a su estilista. No para reparar el vestido, sino para hacer otro. Distinto. Más fuerte. Más suyo. Quiero algo que no puedas romper con unas tijeras, le dijo. Y la diseñadora, al verla a los ojos, entendió que no era una petición estética. Era una declaración de guerra. Después, fue con Lucía. Vamos a guardar ese video. No quiero que Sebastián lo vea todavía. No quiero que nadie lo vea, hasta el momento justo. Lucía, que la conocía mejor que nadie, no discutió. Solo asintió. Durante los días previos a la boda, Valeria actuó como si nada hubiera pasado. Respondía mensajes. Iba a la hacienda a supervisar. Sonreía en las fotos del ensayo. Y Mirta, también. Como si lo del vestido no hubiera ocurrido. Como si fuera inocente. Como si no llevara sobre la espalda el peso de una mentira atroz. Qué bueno que no cancelaste, Valeria, le dijo un día en voz baja. Sebastián no se merecía pasar por un escándalo así. La audacia. La frialdad. El cinismo. Pero Valeria no cayó. Solo la miró de frente. Y sonrió. Sí, tienes razón. Sebastián no se merece eso. Mientras tanto, Sebastián parecía no notar nada. Estaba emocionado, nervioso, ocupado con los últimos detalles. No percibía la tensión entre su madre y su prometida. O quizá, no quería percibirla. La noche antes de la boda, Valeria lo abrazó con fuerza. ¿Estás seguro de todo esto?,
le preguntó. Sebastián sonrió. Más que nunca. Eres lo mejor que me ha pasado, Val. Mañana empieza nuestra vida. Y en ese momento, ella sintió una punzada en el pecho. Lo amaba. Pero también sabía que el amor no basta cuando el veneno está en la sangre de la familia. La mañana de la boda llegó. El sol brillaba. Los invitados comenzaban a llegar a la hacienda. La música suave ambientaba los jardines decorados con bugambilias, velas colgantes y caminos de pétalos blancos. Todo parecía perfecto. Valeria llegó acompañada de Lucía. Nadie notaba la tensión en sus ojos. Iba vestida con un diseño distinto. Elegante, sobrio, poderoso. No era una princesa. Era una reina. Mirta, desde lejos, la miró con frialdad. Y luego se acercó. Supiste salir del paso. El vestido nuevo, no está mal. Valeria le sonrió. Gracias. Este sí refleja quién soy. El tono no era de cortesía. Era una advertencia. En la ceremonia, Sebastián no dejaba de mirarla. Orgulloso. Feliz. Y Valeria, también lo miraba. Pero algo dentro de ella seguía en guardia. Los votos fueron hermosos. Las lágrimas, sinceras. El beso, emotivo. Pero faltaba lo más importante. Lo que nadie esperaba. Lo que cambiaría todo. Durante el banquete, Lucía se levantó. Tenía un micrófono en la mano y una sonrisa nerviosa. Buenas noches a todos. Quiero compartir con ustedes un pequeño recuerdo de estos días. Algo especial para mi amiga Valeria. Y entonces, las luces se atenuaron. Una pantalla gigante, colocada para proyectar fotos del evento, se encendió. Pero no mostró flores. Ni momentos felices. Mostró a Mirta. En la habitación. Con la tijera. Destruyendo el vestido. Fría. En silencio. La sala quedó muda. Los invitados volteaban de un lado a otro, sin comprender. Sebastián no podía hablar. Valeria lo miraba, sin pestañear. Mirta, desde su mesa, palideció. Eso es mentira, gritó. Eso es un montaje. Pero era tarde. Demasiado tarde. El silencio que cayó después del video fue brutal. No el tipo de silencio incómodo, ni siquiera el de sorpresa. Fue ese silencio que antecede a una tormenta. El que duele en los oídos. El que anuncia que algo acaba de romperse para siempre. Mirta, de pie frente a la pantalla, parecía congelada. No había guión para ese momento. No había máscara que la salvara. Solo su rostro expuesto. Y una sala entera observando cómo se derrumbaba. Eso es falso, gritó de nuevo, aunque su voz temblaba. Ese video fue editado. Yo nunca haría algo así. Pero nadie le creyó. No después de verla con sus propias manos destruyendo el vestido de la novia. No después de su rostro calmado, de su precisión al cortar. No después de su silencio. Sebastián estaba pálido. Sin palabras. Miraba a su madre como si no la conociera. Como si estuviera viendo a una extraña. Valeria se mantuvo firme. No dijo nada. No lo necesitaba. El video habló por ella. Las conversaciones entre los invitados comenzaron de inmediato. Susurros. Miradas. Algunos se levantaron de las mesas. Otros se alejaron de Mirta con incomodidad. Entre ellos estaba la tía de Sebastián, la hermana menor de Mirta, que rompió décadas de silencio esa misma noche. Yo sabía que algo así iba a pasar algún día, dijo en voz baja mientras tomaba la mano de Valeria. Tu suegra lleva años haciéndole daño a los que ama, pero siempre lo oculta bajo esa sonrisa. Hoy por fin se le cayó la máscara. Ese fue uno de los efectos más inesperados del video, destapar no solo una traición, sino toda una vida de manipulación. Historias comenzaron a salir a la luz. Primos que habían sido alejados de la familia. Socios que terminaron en ruina tras negocios con Mirta. Antiguas novias de Sebastián que simplemente desaparecieron, sin explicación. Y ahora todo cobraba sentido. No era un error. No era un impulso. Era un patrón. Mientras tanto, Valeria fue al jardín, necesitaba aire. Lucía la siguió, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió Valeria, con una calma nueva en la voz. ¿Era esto o vivir en una mentira? Prefiero enfrentar la verdad que ser cómplice de una farsa. Lucía la abrazó. Hoy hiciste lo que muchas no se atreven. En el interior del salón, Sebastián seguía sentado. Miraba el suelo. La copa de vino en la mano seguía intacta.
No podía moverse. Su madre se acercó. Hijo, esto no puede terminar así. Fue un error. Yo solo quería protegerte. Sebastián la miró. ¿Protegerme de qué? ¿De casarme con una mujer que me ama? Mirta buscó sus palabras, pero ya no le quedaban. La imagen del video seguía grabada en todos. Y no había excusa suficiente. Vete, mamá, dijo él finalmente. Por favor. Hoy no tienes lugar aquí. Por primera vez en su vida, Mirta fue rechazada públicamente. Por su propio hijo. Y no pudo soportarlo. Salió del salón sin decir adiós. Esa noche, muchas cosas cambiaron. Pero también se abrieron nuevas heridas. Valeria no estaba celebrando como había imaginado. El ambiente era tenso, extraño. Había victoria, sí, pero también una sensación de vacío. El amor no desapareció. Pero la confianza, esa estaba herida. Días después de la boda, la historia se volvió viral. Una de las primas subió el video a redes sociales. En pocas horas, estaba en todos lados. Twitter, TikTok, Facebook. Millones de vistas. Miles de comentarios. ¡Qué coraje! Esa suegra es el diablo. ¡Qué valor de la novia! Me pasaron escalofríos. Esto es de película. La historia de Valeria y su vestido destrozado se volvió símbolo. De mujeres que alzan la voz. De límites que deben ponerse. De que el amor no es sinónimo de tolerar abusos. Valeria recibió cientos de mensajes de apoyo. De mujeres contando historias similares. De hijas, de nueras, de esposas, de madres. La historia tocó una herida colectiva. Pero mientras el mundo opinaba, Valeria y Sebastián intentaban reconstruirse. El amor estaba ahí. Pero el daño también. Necesito tiempo, le dijo ella. Sebastián lo entendió. No me di cuenta. Y lo siento. Me fallé a mí mismo. Y a ti. Y aunque no hubo gritos, ni ruptura dramática, hubo distancia. Porque el perdón no siempre llega rápido. Y algunas heridas tardan más en cerrar. Mientras tanto, Mirta desapareció de la escena. Cerró sus redes. Se recluyó en su casa. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie la defendía. Había pasado de ser la señora respetable a ser un símbolo de todo lo que está mal con las relaciones familiares basadas en el control. Esa fue la noche en que todo cambió. Pero la historia aún no termina. Porque cuando la verdad sale a la luz, lo difícil no es solo enfrentarla, sino vivir con ella. Un mes después de la boda, Valeria no había vuelto a pisar la casa de su suegra. No respondía a sus mensajes. No tomaba sus llamadas. No había perdón en camino. Y tampoco reconciliación. El escándalo seguía fresco. Aunque ya no era trending topic, muchos seguían compartiendo el video en grupos privados, foros y cuentas de chismes. Y eso era justo lo que Mirta no soportaba. Perder el control de su imagen pública. Porque para ella, más que perder a su hijo, había perdido su personaje. Durante semanas, intentó armar una narrativa distinta. Mandó mensajes a familiares diciendo que el video estaba manipulado, que Valeria lo había editado con ayuda de una amiga, que todo era un plan para alejar a Sebastián de su madre, que ella solo había entrado al cuarto a ver el vestido, porque tenía sospechas de que era de mala calidad. Pero nadie le creyó. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una mañana, mientras Valeria preparaba panqués para una entrega especial, recibió una notificación en su celular. Un número desconocido le había mandado un mensaje. Necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabes. Lo que hizo tu suegra es peor de lo que crees. Valeria pensó que era una broma. Pero al abrir el mensaje, había algo más, una nota de voz. Al escucharla, se le heló la sangre. Era una mujer. Su voz temblaba. Y decía algo que cambiaría por completo todo lo que Valeria creía saber. Yo fui novia de Sebastián hace años. Salí con él cuando estábamos en la universidad. Lo amaba, pero su mamá arruinó todo. Me inventó una infidelidad, manipuló a sus amigos, me mandaba mensajes anónimos, me vigilaba. Y cuando me di cuenta de todo, era tarde. Sebastián ya no me hablaba. Valeria se quedó en silencio. Miró a Lucía, que había estado cerca. Puso la nota de voz en altavoz. Ambas se quedaron frías. Tu historia me llegó porque una amiga compartió el video. Cuando vi la cara de Mirta, supe que era ella. Nadie me creyó entonces. Y nadie habló nunca de eso. Hasta ahora. Esa revelación fue un terremoto.
porque confirmaba algo que Valeria había sospechado, pero no quería admitir. Mirta no había actuado por rabia momentánea, ni por celos, ni siquiera por puro ego. Era un patrón, una conducta repetida, una necesidad obsesiva de destruir a toda mujer que se acercara a su hijo. Valeria respondió el mensaje. La chica se llamaba Andrea. Vivía en Monterrey ahora. Había reconstruido su vida, pero cargaba con el trauma. Hablaron durante una hora. Andrea le contó detalles. Cómo Mirta fingía ser su amiga. Cómo se metía en su relación poco a poco. Cómo sembraba dudas en Sebastián hasta que él rompía. Y luego, cómo la familia se encargaba de borrarla por completo del mapa emocional. Yo pensé que era la única, dijo Andrea, al borde del llanto. Pero tú tuviste el valor de grabarla. De mostrarla. De ponerle un alto. Valeria colgó la llamada y se quedó sentada en el suelo. No era solo ella. No era un caso aislado. Mirta tenía un historial. Un modus operandi. Y Sebastián nunca lo había visto. O nunca quiso verlo. Esa misma noche, Valeria citó a Sebastián en el café donde se conocieron. El mismo de la primera sonrisa. El mismo que, hasta ese momento, era un recuerdo bonito. Él llegó puntual. Traía flores. Y una mirada rota. Te he extrañado, dijo apenas se sentó. Valeria asintió. Yo también. Pero necesitamos hablar, y no como esposos. Como personas. Le mostró la nota de voz. Le contó lo que Andrea le había dicho. Le explicó cada detalle. Sebastián escuchó en silencio. No interrumpió. No negó nada. Cuando terminó, Valeria le dijo. ¿Cuántas más hubo? ¿Cuántas veces preferiste no ver? Él bajó la mirada. ¿Yo? No lo sabía. Siempre creí que mi mamá era difícil, sí. Pero no pensé que fuera así. Valeria respiró hondo. Ya no estamos en un punto donde te puedo explicar todo. Necesitas ver por ti mismo quién es tu madre. No por mí. Por ti. Ese fue el punto de giro. No el video. No la boda. No los aplausos. Fue ese momento silencioso, íntimo, donde el amor se enfrentó a la verdad. Porque a veces, el amor no se rompe con un grito. Se rompe con una certeza. Y esa certeza era que Sebastián no había sido solo víctima. También había sido cómplice pasivo. Por miedo. Por costumbre. Por comodidad. Cuando Valeria salió del café, no miró atrás. No lloró. No tembló. Sabía que algo se había cerrado. Y algo nuevo estaba por comenzar. Después de esa conversación en el café, algo cambió en el aire. Como si por fin las piezas que estaban fuera de lugar empezaran a caer, pero no suavemente. Cayeron como vidrio rompiéndose. Valeria regresó a casa esa noche sola. No había discusiones. No hubo pelea. No hacía falta. La distancia entre ellos ya no se medía en palabras, sino en verdades no dichas durante años. Sebastián no volvió a escribirle durante una semana. Y ella tampoco lo buscó. Había algo que Valeria ya entendía con claridad. No puedes sanar en el mismo lugar donde fuiste herida. Mientras tanto, en redes sociales, la historia seguía viva. Pero ahora con una nueva capa. Andrea, la exnovia que había contactado a Valeria, decidió romper el silencio públicamente. Subió un video a su cuenta de TikTok contando su versión. Sin atacar directamente a nadie. Solo relatando lo que vivió. Durante años creí que todo había sido culpa mía, decía mirando a cámara. Pensé que yo era la que arruinó la relación. Pero cuando vi lo que hizo esa mujer con Valeria, entendí que no estaba loca. Solo estaba atrapada. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Y entonces, pasó lo impensable. Otras mujeres comenzaron a comentar. A mandar mensajes. A compartir. No una. No dos. Al menos 5 mujeres más. Todas habían tenido una relación con Sebastián. Todas con historias similares. Y todas recordaban a una Mirta demasiado involucrada. Demasiado amable. Hasta que dejaban de ser útiles. La narrativa cambió por completo. Ahora no era solo una historia de una suegra tóxica en una boda. Era un caso claro de manipulación psicológica sistemática. De violencia emocional encubierta. De abuso disfrazado de protección maternal. Medios locales retomaron el tema. Canales de YouTube hicieron análisis completos. Incluso un psicólogo viral hizo un hilo explicando el perfil narcisista de personas como Mirta. Valeria, sin quererlo, se había convertido en una figura. Un símbolo de resistencia.
Una voz para quienes nunca pudieron contar la suya. Pero con la visibilidad, también llegaron los ataques. Cuentas falsas comenzaron a difamarla, a llamarla exagerada, a decir que destruyó una familia por un vestido. Y ahí apareció otra faceta de Valeria, la firmeza. Subió un video de respuesta, sentada en su sala, sin maquillaje, sin filtros, con voz clara y mirada firme. Yo no destruí una familia. Yo puse un límite. Y eso no me hace cruel. Me hace libre. Ese video fue aún más poderoso que el primero. Porque no hablaba del escándalo. Hablaba de dignidad. Del otro lado, Sebastián también estaba enfrentando su propio proceso. Después de semanas de silencio, comenzó terapia. Por primera vez en su vida, empezó a cuestionar todo lo que había vivido como normal. Leía los mensajes de las exnovias. Escuchaba los audios. Veía el video del vestido una y otra vez. Y cada vez, el rostro de su madre le parecía más desconocido. Un día, escribió en un cuaderno. ¿Y si toda mi vida fue manipulada desde el amor? Ese pensamiento lo derrumbó. Porque darse cuenta de que la persona que te crió, que te formó, que te protegió, también fue quien destruyó tu capacidad de ver con claridad, no es fácil. No es rápido. Y no siempre tiene redención. Mientras tanto, Mirta desapareció de la esfera pública. Ya no asistía a reuniones familiares. Dejó de publicar en redes. Y según contaron algunos vecinos, había puesto en venta su casa. Lo curioso es que no pidió perdón. No dio explicaciones. No intentó enmendar nada. Solo desapareció. Como si nunca hubiera existido. Pero todos sabían. Y nadie la extrañaba. Lucía seguía al lado de Valeria, como siempre. Apoyándola. Empujándola a seguir con su negocio, con sus sueños, con su nueva vida. Tal vez no era el final que esperabas, le dijo una tarde mientras tomaban café. Pero a veces, el final más doloroso, es el inicio más poderoso. Valeria sonrió. No porque no doliera, sino porque entendía que el dolor ya no era el enemigo. Era el maestro. No volvió con Sebastián. No por odio. No por orgullo. Sino porque había entendido que el amor no es suficiente cuando no hay conciencia. Él necesitaba reconstruirse. Y ella, también. En ese punto de la historia, Valeria ya no era solo la novia del vestido destruido. Era una mujer que alzó la voz. Que eligió su paz. Que no permitió que la violencia se maquillara de tradición. Y que, sin buscarlo, abrió la puerta para que otras hicieran lo mismo. Porque al final, no se trata solo de un vestido. Se trata de todas las veces que alguien destruyó algo valioso para ti, y te pidieron que guardaras silencio. Se trata de todas las veces que te llamaron exagerada, dramática, loca. Se trata de las veces que tu intuición te gritó, y tú te callaste para no incomodar. Pero esa vez, Valeria no se calló. Y por eso, nada volvió a ser igual. El dolor no se fue de un día para otro. No desapareció solo porque Valeria se hiciera viral o porque su historia llegara a los oídos de miles. El dolor no respeta likes, ni vistas, ni aplausos. El dolor, se queda. Pero también enseña. Y eso fue lo que Valeria decidió hacer. Aprender. No para vengarse. No para demostrar nada. Sino para reconstruirse desde el centro. Desde esa parte que nadie ve pero que sostiene todo lo demás. Empezó por lo más simple, su cocina. Regresó a su pequeño local, ese que había cerrado temporalmente por la boda. Lo abrió sola, sin avisar. Preparó sus recetas favoritas, las que la conectaban con su infancia, con su madre, con su raíz. Y la gente volvió. Sus clientes de siempre. Nuevos seguidores que la conocían por la historia viral. Personas que, más allá del morbo, sentían respeto por su integridad. Valeria cocinaba en silencio, pero cada platillo era una declaración. Sigo aquí. Estoy viva. Y no me rompieron. Después vino el segundo paso. Hablar. No con rabia. No desde la herida. Sino desde la experiencia. Comenzó a dar talleres para mujeres jóvenes que buscaban emprender. Les hablaba de negocios, de cocina, pero también de límites, de autoestima, de intuición. Una de sus frases se volvió célebre en redes. Así como no debes comer comida echada a perder, tampoco debes tragarte relaciones podridas. El clip se hizo viral. Y con él, nació una nueva etapa en su vida. En paralelo, Sebastián seguía su propio proceso. Había cortado toda relación con su madre. Seguía en terapia. No buscaba a Valeria, pero tampoco la olvidaba.
Un día, le mandó un solo mensaje. No busco volver. Solo quiero agradecerte. Me abriste los ojos, aunque doliera. Valeria lo leyó. Sonrió con tristeza. Y no respondió. No porque odiara, sino porque ya no necesitaba seguir atada a esa historia. Los meses pasaron. La intensidad mediática bajó. La vida siguió. Pero algo en Valeria ya no era igual. Había cambiado. Su espalda estaba más recta. Su voz más firme. Su presencia, más luminosa. Ya no se disculpaba por existir. Ni por molestar. Ni por decir lo que pensaba. Lucía, su amiga fiel, lo notó primero. Una tarde, mientras tomaban café, le dijo: Antes te preocupabas mucho por caer bien. Ahora, simplemente caes fuerte. Valeria soltó una risa. No de burla. De alivio. Me costó caro aprender eso, respondió. Pero al menos, lo aprendí. Y entonces llegó una propuesta inesperada. Una editorial independiente le propuso escribir un libro. No solo sobre su historia, sino sobre todo lo que aprendió. Sobre cómo identificar comportamientos tóxicos. Sobre cómo construir amor propio. Sobre cómo defenderte, sin perderte. Al principio dudó, pero después entendió algo importante. Mi historia no me define, pero puede servirle a alguien que todavía no se atreve a contar la suya. Aceptó. Y el libro fue un éxito. No porque fuera perfecto, sino porque era honesto. Y la honestidad, en un mundo lleno de filtros, brilla. Mientras tanto, en redes sociales, muchas otras mujeres seguían compartiendo sus historias. Inspiradas por ella. Por su video. Por su manera de decir basta. El fenómeno tomó fuerza. Se abrió un hashtag, #no más suegras tóxicas. Y aunque el nombre parecía una broma, no lo era. Detrás había dolor real. Historias reales. Mujeres reales que, por fin, estaban nombrando lo innombrable. Y aunque Valeria no buscaba ser activista, ni influencer, ni celebridad, se convirtió en algo más poderoso. Un espejo. Uno que reflejaba una verdad incómoda. Que en muchas familias, el abuso no viene de fuera, sino desde adentro. Y que el silencio, por más elegante que sea, también puede ser violencia. Pero no todo fue lucha. También hubo momentos de ternura, de sanación, de amor. Valeria volvió a confiar. No en alguien más, sino en sí misma. Volvió a enamorarse, de su soledad, de su paz, de las mañanas sin ansiedad, de los días sin tensión en el pecho. Porque crecer no es solo perdonar al otro. Es dejar de castigarte por no haber visto antes lo que ahora es evidente. Y cuando menos lo esperaba, el amor llegó de nuevo. No con flores, ni promesas, ni finales de película, sino con respeto, con escucha, con paciencia. Pero esa es otra historia. Por ahora, lo importante es esto. Valeria no se volvió fuerte por lo que vivió. Se volvió fuerte por cómo eligió levantarse. Y esa fuerza, ya nadie se la puede quitar. Valeria había aprendido a vivir en calma. Después del huracán, después del escándalo, después del vacío. Había logrado algo que parecía imposible, respirar sin miedo. Pero a veces, la vida te pone pruebas justo cuando crees que ya pasaste el examen. Y esta, no fue la excepción. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era una mañana tranquila. Valeria estaba horneando un pastel de 3 leches para un pedido especial, cuando su celular vibró. Número desconocido. Al contestar, una voz familiar, elegante, firme, pero más baja de lo habitual. Hola, Valeria, soy Mirta. La cuchara se le resbaló de las manos. El corazón le dio un salto que no pidió. Mirta. Después de tanto tiempo. Después del silencio. Después del daño. ¿Qué quieres?, respondió con frialdad. Hablar. Solo eso. Sé que no tienes razones para escucharme, pero quiero verte. No para justificarme. Solo para hablar. Valeria no respondió de inmediato. Sintió que todo su cuerpo se tensaba. No por miedo, sino por el recuerdo. ¿Dónde?, preguntó, contra todo instinto. Donde tú digas. Lucía se enteró primero. Y, como era de esperarse, se opuso. ¿Estás loca? ¿Para qué quieres verla? Valeria se encogió de hombros. No es por ella. Es por mí. Quiero cerrar esto como se debe. Sin palabras guardadas. Sin pendientes. Ya no le tengo miedo.
Lucía la miró con duda, pero también con respeto. Entonces ve, pero no sola. El encuentro fue en un café discreto, lejos del bullicio. Mirta llegó puntual, vestida impecable, como siempre. Pero había algo distinto. Sus ojos no brillaban. Sus manos temblaban levemente. Valeria llegó acompañada de Lucía, que se sentó en otra mesa cercana, observando a distancia. Se sentó frente a Mirta. No hubo beso. No hubo saludo cordial. Solo dos mujeres que sabían perfectamente lo que estaba en juego. Gracias por venir, dijo Mirta con voz baja. No lo hice por ti, respondió Valeria. Silencio. Te lastimé, dijo Mirta. No voy a negar lo que hice. No puedo. Y aunque me cueste decirlo, no fue la primera vez. Lo que hiciste, exponerme, fue lo único que me ha hecho mirarme al espejo de verdad. Valeria no dijo nada. Solo la escuchaba. Perdí a mi hijo. Perdí mi nombre. Perdí el respeto de todos. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que perdí el personaje que había construido por años. Esa señora intachable, elegante, perfecta. Esa que nunca existió. Mirta respiró hondo. Me enfermé de poder. De control. Creí que si podía manipular todo a mi alrededor, nada me dolería. Pero me equivoqué. Y lo único que hice fue herir a quienes más decían quererme. Valeria apoyó las manos en la mesa. ¿Por qué lo hiciste, Mirta? ¿Qué te dio tanto miedo de mí? La mujer dudó un segundo. Y por primera vez, fue honesta. Porque eras libre. Porque tenías algo que yo nunca tuve. Vos. Tú amabas a mi hijo sin necesitarlo. Y eso me hizo sentir invisible. Las palabras cayeron como piedras en la mesa. Valeria no lloró. No gritó. Solo cerró los ojos por un momento. Después abrió la boca con la calma de quien ha sobrevivido a una tormenta. No estoy aquí para perdonarte. Estoy aquí para dejarte atrás. Mirta asintió. Lo entiendo. Pero gracias, por venir. Valeria se levantó. Miró una última vez a esa mujer que le robó tanto. Y entendió algo poderoso. Que a veces, la verdadera venganza, es seguir en paz. Después de esa conversación, supo que el ciclo estaba por cerrarse. Pero antes de eso, faltaba una última decisión. Días después, recibió una invitación inesperada. Una conferencia internacional sobre relaciones familiares, trauma y sanación. Le pedían dar una charla. No como psicóloga, sino como testimonio. Al principio, dudó. Pero luego recordó todas las historias que había recibido desde aquel primer video. Mujeres, hombres, hijas, yernos, personas que se vieron reflejadas. Y aceptó. La preparación fue intensa. Pasó noches escribiendo, borrando, reescribiendo. No buscaba sonar perfecta. Solo quería ser real. Y cuando llegó el día, se paró frente a un auditorio lleno. Respiró. Y dijo su primera frase. No estoy aquí como víctima. Estoy aquí como alguien que decidió decir basta. El silencio del público fue absoluto. Y por primera vez. No por miedo, sino por respeto. Lucía la abrazó al bajar del escenario. Eres una chingona, le dijo. Y Valeria, por fin lo creyó. El clímax de esta historia no es un escándalo, ni una revancha dramática. Es la calma después del caos. La dignidad recuperada. La voz que ya nadie puede silenciar. Porque a veces, el momento más poderoso no es el que gritas. Es el que eliges quedarte en silencio. Y simplemente, avanzar. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. Valeria acababa de regresar de la conferencia internacional. Aún traía en el cuerpo la energía de lo que acababa de vivir. Aplausos, agradecimientos, personas llorando al final de su charla, mujeres que se acercaron solo para decirle gracias por decir lo que yo nunca pude. Pero al abrir la puerta de su departamento, encontró algo que no esperaba. Un sobre. Sin remitente. De color crema, con su nombre escrito a mano en tinta negra. Lo abrió con cuidado. Dentro, solo había una hoja doblada. Y dos palabras. Revisa esto. Junto con la hoja, venía una memoria USB. Por un momento, pensó que podría ser una amenaza. Una provocación más. Pero algo le dijo que debía verlo. Encendió su laptop, insertó la memoria y abrió el único archivo, un video. La imagen era nítida. Grabado con celular, en formato vertical. Mostraba a Mirta, en lo que parecía una sala de estar desconocida. Sentada frente a una cámara.
hablando con alguien fuera de cuadro. Y entonces, el corazón de Valeria empezó a latir más fuerte. Mirta estaba hablando. De ella. Sí, fui yo. Rompí el vestido. Me sentía fuera de control. Vi cómo esa niña se llevaba todo lo que yo había protegido durante años. Sebastián era mío. Lo crié sola. Nadie más debía ocupar ese espacio. La voz de Mirta era calmada, pero había una angustia latente. No era una confesión. Era una catarsis. Valeria no era una mala persona. Al contrario. Justo por eso la odié más. Porque era buena, y aún así no la podía controlar. Porque Sebastián la elegía con los ojos cerrados. Porque ella lo amaba sin condiciones. Y yo no sabía cómo competir con eso. Mirta se llevaba las manos a la cara. Comenzaba a llorar. Nadie me enseñó a amar sin manipular. Nadie me dijo que el amor no se gana destruyendo a los demás. Solo repetí lo que vi, lo que aprendí. La grabación se cortó ahí. Valeria se quedó inmóvil. ¿Quién había grabado eso? ¿Por qué? ¿Cómo había llegado a ella? Buscó en el sobre. Nada más. Ni firma. Ni explicación. Pero en su pecho, algo se removió. No era perdón. No era lástima. Era comprensión. De que el daño que sufrió no había nacido de la maldad, sino del dolor no atendido. De generaciones rotas. De una cadena que alguien debía cortar. Y Valeria lo había hecho. Esa noche, no durmió. No por angustia, sino por claridad. Pasó horas pensando en todo lo que había vivido desde aquel día en que vio su vestido hecho trizas. Pensó en el silencio de Sebastián. En las lágrimas de su madre. En el odio disfrazado de elegancia. En los mensajes de desconocidas que le decían: me ayudaste a entender que yo también merezco paz. Pensó en el amor. En el verdadero. El que no exige que te apagues para que otro brille. Y por primera vez, se sintió completa. A la mañana siguiente, recibió otra sorpresa. Sebastián le escribió. No para pedir volver. No para rogar. Solo escribió. Mi madre está en un centro de salud emocional. Entró por decisión propia. Te mandó ese video. Dijo que quería que lo vieras, no por ella, sino por ti. Valeria no respondió de inmediato. Solo miró el mensaje durante minutos. Después escribió una sola frase. Espero que ahora empiece a sanar, como yo lo hice. Y lo dejó ahí. Sin más. Esa fue la verdadera victoria. No el escarnio público. No la viralidad. No la cancelación de una mujer que cometió errores. La victoria fue elegir la paz. La conciencia. El final que no todos esperan, pero que algunos necesitan. Esa misma semana, Valeria subió un último video a su cuenta. Sin producción. Sin maquillaje. Solo ella, en su cocina, con una taza de café en la mano. Miró directo a la cámara y dijo: esta es la última vez que hablo de esta historia. Porque ya no me pertenece. Porque ya no me duele. Porque la cicatriz está, sí, pero ya no sangra. Pausa. Y porque hay muchas otras historias que merecen ser contadas. No solo las que duelen. También las que sanan. Sonrió, tomó un sorbo de café y apagó la cámara. Y así, sin más, cerró el capítulo. Pero no con venganza. Ni con odio. Sino con algo más poderoso. La convicción de que a veces, el acto más radical de amor propio, es soltar lo que te destruye, incluso cuando eso viene con un lazo familiar. Porque no todo clímax es fuego y ruina. A veces, el clímax es el silencio, después de haber dicho todo. Y el eco. Lo escucha quien necesita despertar. El tiempo no borra todo, pero transforma. Y cuando una historia ha sido tan dolorosa, tan pública, tan cruda, el verdadero cierre no llega con aplausos, ni con justicia poética. Llega con silencio. Con distancia. Con vida. Meses después de todo, Valeria caminaba por las calles de la colonia Condesa, ya sin la sensación de estar siendo observada, juzgada o perseguida por la sombra de una suegra narcisista que una vez intentó controlar su destino. El pasado estaba ahí, sí, pero ya no gobernaba sus días. Había aprendido a cargarlo sin que pesara. Y, sobre todo, había aprendido a vivir sin miedo. Su negocio iba mejor que nunca. Ya no era solo una chef local con talento. Ahora era una figura pública, invitada a eventos, entrevistas y espacios de diálogo donde compartía no el drama, sino el aprendizaje. La panadería creció. Contrató a más mujeres. Muchas de ellas, madres solteras, mujeres que habían sufrido abuso,
jóvenes que buscaban una segunda oportunidad. Si este lugar tiene una misión, es recordarnos que lo que está roto, también puede ser bello, decía en una entrevista mientras mostraba un pastel decorado con flores naturales. Y cada persona que entraba a su negocio sentía esa verdad en el aire. No era solo un local. Era un refugio. Lucía, su mejor amiga, seguía siendo parte fundamental de su vida. No solo era su socia, era su hermana elegida. Esa que había estado desde la primera lágrima hasta la última carcajada. Una tarde, mientras compartían pan de elote con café, Lucía le preguntó: ¿crees que hiciste lo correcto desde el principio? Valeria la miró, sonrió con calma y respondió: tal vez no hice todo perfecto, pero hice lo necesario. Y eso fue suficiente. En cuanto a Sebastián, la vida lo llevó por otro rumbo. Siguió en terapia. Reparó relaciones con personas que había ignorado durante años. Y aunque nunca intentó regresar con Valeria, mantuvo siempre el respeto. Un día, coincidieron por accidente en una feria de libros. Ambos se reconocieron de inmediato. Hubo una sonrisa compartida, un saludo breve y una conversación corta, pero sincera. «Te ves bien», dijo él. «Estoy bien», respondió ella. No hubo incomodidad, solo madurez. Cada quien había seguido su camino, y eso estaba bien, porque algunas historias no se escriben para durar para siempre, sino para enseñarte quién eres. De Mirta se supo poco. Se decía que seguía en tratamiento psicológico. Algunos rumores apuntaban a que vivía ahora en un pueblo pequeño, lejos de la ciudad, dedicándose al arte. Otros decían que se había vuelto voluntaria en un centro para mujeres mayores. Valeria no investigó más. No por desinterés, sino porque entendió que hay personas a las que se les desea paz. Desde lejos. Y mientras todo eso pasaba en el mundo externo, el mundo interno de Valeria florecía. Volvió a escribir. Llenó cuadernos de recetas, memorias, frases que brotaban como flores después de la tormenta. Empezó un podcast. Recetas con Historia se llamaba. Un espacio donde no solo hablaba de cocina, sino de todo lo que se cocina en el alma. El perdón, el duelo, la rabia, la reconstrucción. El primer episodio se tituló El día que me rompieron el vestido, y descubrí quién era realmente. Fue un éxito. No porque contara el chisme, sino porque contaba la verdad. Una verdad que muchos viven, pero pocos se atreven a nombrar. Que el daño emocional en una familia puede ser tan profundo como una herida abierta. Que las palabras que no se dicen pesan más que las que se gritan. Y que a veces, la traición no viene de un enemigo. Viene de quien te sonríe en la cena, de quien te abraza en Navidad, de quien dice amarte, mientras te controla. Pero también dejó otra verdad. Que siempre se puede elegir. Aunque duela. Aunque tiemble la voz. Aunque la tradición te diga que calles. Siempre puedes decir hasta aquí. Y cuando lo haces, aunque al principio parezca que todo se cae, en realidad, todo se acomoda. Valeria no fue una heroína perfecta. No fue víctima todo el tiempo. Tuvo miedo. Dudó. Se equivocó. Pero eligió. Se levantó. Y caminó. Y con eso, fue suficiente. Porque no todas las historias de amor terminan en boda. Ni todas las historias de traición terminan en tragedia. A veces, solo terminan. Y eso ya es un milagro. Han pasado 3 años desde aquel día. 3 años desde el vestido roto. Desde el silencio en la boda. Desde el video que cambió tantas cosas. Parece lejano, y a la vez, está tan presente. Porque aunque la herida cicatrizó, la marca quedó. Pero no como algo que duele, sino como algo que recuerda de dónde viene su fuerza. Hoy, Valeria vive en una casa rodeada de plantas, en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Tiene una cocina amplia, luminosa, donde sigue horneando pan con el mismo amor con el que horneaba en su local de siempre. Lucía sigue visitándola cada semana. Siguen riendo. Siguen recordando. Siguen soñando. Y juntas, han levantado un proyecto social que apoya a mujeres emprendedoras que han salido de relaciones familiares tóxicas. No es caridad. Es dignidad compartida. El podcast de Valeria sigue creciendo. Ya va en su 3ª temporada. Ahora invita a psicólogos, terapeutas familiares, mujeres de todas partes de Latinoamérica. Historias que antes eran susurros, ahora tienen micrófono. Las mujeres ya no estamos hechas para aguantar en silencio, dijo en un episodio reciente. Estamos hechas para nombrar lo que nos hiere y transformarlo. Y no lo dice desde el enojo.
Lo dice desde la sabiduría que solo da haber cruzado un incendio y salir del otro lado, caminando. De Sebastián sabe poco. A veces alguien le menciona que abrió una firma de arquitectura en Monterrey. Dicen que está bien, que rehizo su vida, que agradece lo vivido, sin rencores. Ella lo recuerda con cariño. No como el amor de su vida, sino como el puente que la llevó a sí misma. Porque a veces, una relación no llega para quedarse. Llega para revelarte. De Mirta no se supo más. Algunas personas aseguran que vive con su hermana en Guadalajara. Otras dicen que se mudó al extranjero. Pero eso ya no le importa a Valeria. Porque no todas las historias necesitan un cierre claro. Algunas solo se cierran cuando decides dejar de abrir la puerta. Una tarde, mientras preparaba masa para conchas, Valeria encontró un pedazo de tela en una de sus cajas antiguas. Era parte del primer vestido. El que Mirta había destruido. No lo tiró. No lo quemó. Tampoco lo guardó por nostalgia. Lo enmarcó. Y lo colgó en su cocina. Justo arriba del horno. Donde se cocina lo que nutre. Donde todo vuelve a empezar. Y cada vez que alguien le pregunta por ese retazo de tela, ella responde lo mismo. Eso fue lo que me rompieron, y lo que me enseñó a no romperme más. Porque la historia de Valeria no se define por lo que perdió, sino por todo lo que eligió construir después del caos. Y si algo ha dejado claro, es que incluso lo que fue hecho trizas, puede convertirse en arte. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez algo en esta historia te tocó. Tal vez te viste reflejada en Valeria, en Sebastián, o quizá en alguien que conoces. Tal vez viviste algo similar. Tal vez callaste durante años lo que te hicieron callar. O tal vez, hoy, decidiste que ya no más. Y si fue así, entonces este video cumplió su propósito. Porque esta no es solo una historia sobre una suegra narcisista y un vestido de novia destruido. Es una historia sobre romper cadenas. Sobre abrir los ojos. Sobre alzar la voz incluso cuando tiembla. Sobre no permitir que el amor se convierta en una prisión con paredes de culpa. Es una historia de muchas. Es la historia de lo que no se cuenta en las cenas familiares. De lo que se guarda debajo del tapete en nombre de la armonía. De lo que se calla para no hacer drama. Pero hoy, tú lo escuchaste todo. Y ahora no puedes desescucharlo. No puedes fingir que no sabes. No puedes volver a cerrar los ojos. Y eso, es poder. Tal vez tú también creciste aprendiendo que es mejor quedarse callada para no incomodar. Tal vez te enseñaron que es tu responsabilidad mantener la familia unida. Que una suegra tiene derecho a opinar sobre tu ropa, tu pareja, tu cuerpo, tu futuro. Que la familia siempre tiene la razón. Que el respeto se da aunque no sea recíproco. Que si te quejas, eres malagradecida. Pero hoy, esta historia te dice algo distinto. Que tienes derecho a decir basta. Que tienes derecho a poner límites, aunque eso incomode. Que decir tu verdad no te hace conflictiva, te hace libre. Que puedes amar sin permitir que te pisoteen. Que puedes construir una vida sin cargar con los traumas ajenos. Y si estás en una relación donde sientes que te apagan, que te desdibujas, que vives caminando en puntas para no molestar. Esto es para ti. No estás exagerando. No estás loca. No estás sola. Tal vez tu vestido roto no fue literal. Tal vez fue un comentario que nunca olvidaste. Una mirada de desprecio. Una traición silenciosa. Un sabotaje disfrazado de ayuda. Una mentira repetida tantas veces que terminó sonando como verdad. Tal vez te hicieron sentir que el problema eras tú. Pero hoy, queremos que sepas que no. Que muchas hemos estado ahí. Y que se puede salir. Se puede sanar. Se puede volver a amar, empezando por una misma. Esta historia nos deja muchas lecciones, pero queremos saber la tuya. Así que cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te movió de esta historia? ¿Y qué lección crees que es esencial para la vida del ser humano? Queremos leerte. Queremos escucharte. Queremos que esta historia no se quede aquí. Queremos que se convierta en muchas más. Porque lo que no se nombra, no se sana. Y lo que se comparte, se transforma. Si este video te tocó, te hizo pensar, te sacudió o simplemente te recordó tu valor, dale like. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y sobre todo, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias. Contamos verdades. Contamos lo que otros callan. Contamos contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. Gracias por no rendirte. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces, basta un solo acto de valentía,
para cambiarlo todo.